Supercrack Estrella presenta La Tierra Hueca, impresionante revelación. Imágenes del Google Earth tomadas por mí de entradas a la Tierra Hueca. Dejo muestras de mis imágenes y muestras de cómo se supone serían esas entradas según escritores y científicos. En el curso de mis investigaciones di con uno de los hitos literarios relacionados con la teoría de la Tierra Hueca y la existencia de los intraterrestres. La novela de Coming Race, traducida de mil maneras al castellano. La raza que vendrá es una de las más comunes, escrita en 1871 por el británico Edward Bulwer-Lytton. En ella, un ingeniero anónimo encuentra por accidente una civilización oculta bajo la corteza terrestre. Esta raza fabulosa recibe el nombre de Brill ya pues utiliza una energía de desconocido origen llamada Brill. Atentos amigos de Supercrack Estrella a esto que diré a continuación, porque los nazis quizás y digo quizás, ya creían en la Tierra plana. La teoría sobre la Tierra hueca que más prosperó en la Alemania nazi no fue la de la Tierra convexa, es decir, la que asevera que nuestro planeta cobija enormes extensiones cavernosas bajo su corteza y que en ellas habitan los intraterrestres, sino la de la Tierra cóncava o LR, según la cual somos nosotros los que vivimos en el interior de la Tierra, pues esta es una esfera hueca que alberga un cosmos dentro de sí, un sol, una luna y una serie de cuerpos gaseosos y luminiscentes a los que llamamos estrellas. Willy Ley relataba en su ensayo que estas alocadas ideas propugnadas por Peter Bender y sus seguidores llegaron a ser tan influyentes que interfirieron con nuestra realidad en al menos dos ocasiones. ¿Puede ser la Tierra hueca y plana? La Tierra es un disco con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros alrededor del borde en la Antártida. El día y la noche terrestre en la Tierra plana se explica debido a que el Sol y la Luna son esferas que miden 51 kilómetros, moviéndose en los círculos a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. A medida de que el Sol se mueve más lejos, se contrae hasta que ya no es capaz de ser visto. El mismo fenómeno ocurre con las estrellas para causar su movimiento, moviéndose en un plano de hasta 4.989 kilómetros. Igual que unos focos, estas esferas celestes iluminan las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. En la Tierra plana también hay una invisible antiluna que oscurece la luna durante los eclipses lunares. Si nunca has escuchado hablar de la teoría de la Tierra hueca o Hollow Earth, te estás perdiendo de algo importante. Ahora, imagina la Tierra como si fuese solo una cáscara que en su interior alberga un pequeño sol. Esta Tierra daría una vuelta hacia su lado interior a través de agujeros ubicados en ambos polos del planeta, como se ve en algunas de las ilustraciones que te mostramos. Además de ser una teoría interesante, cuenta con una rica historia de conspiración, vida extraterrestre, religión y algunos datos científicos que apoyan su existencia. ¿Quieres saber más sobre la teoría de la Tierra hueca? Continúa leyendo entonces. Hipótesis de la Tierra hueca. Aquellos que defienden la teoría de la Tierra hueca decretan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la cubierta exterior, en la capa interior se dan las condiciones favorables para que haya vida. Para llegar a la capa interior de la Tierra hueca existen diferentes caminos y túneles a lo largo y ancho de la superficie, sin embargo, dos grandes aberturas dispuestas en cada uno de los polos permitirían una vía rápida de entrada y salida de aquello que se vive en su interior. Y hablando de lo que hay allí dentro, los más revolucionarios o anticonspirativos suponen que existe una raza alienígena viviendo en el interior de nuestro planeta, a veces asociado con la teoría de los Anunnaki o reptilianos. Sumado a esto también se dice que existe una fauna y flora ancestral escondida en la parte inversa de la Tierra y que nuestros primeros ancestros emergieron de dicha zona interior enviados por las razas superiores. Recuerda mi video Supercrack Estrella donde hablaba de cómo esta raza salió de la Tierra hueca y fundó una colonia primero en Egipto, luego en Roma, y por último Inglaterra y los Estados Unidos. La verdad es que esta Tierra hueca tiene mucho de infierno. UN mundo con sus propias leyes y reglas. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. El infierno está en la Antártida, bajo su hielo a unos 6.000 kilómetros bajo tierra, y hay una réplica de los Alpes suizos. Extraño ya sé, pero cada vez creo más en esta teoría. Los Alpes secretos de la Antártida. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta. Las montañas Gamburtsev.
Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niveles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos. De 700 x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferrazioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarctic Asgamburstead Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Es posible un infierno con montañas como las que hay en los Alpes suizos. Lo cierto es que esta historia de montañas en el infierno, me recordó una serie de dibujos animados, Bola del Dragón. El infierno de Bola de Dragón tiene montañas, y un mundo de hielo como la Antártida. ¿Sabrían algo los guionistas de estos dibujos manga? El infierno, Jigoku, es un lugar en el otro mundo donde los personajes malvados van después de que mueren. Nunca se muestra en el manga, sin embargo se muestra varias veces a lo largo de la serie de anime Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Una versión del infierno también aparece en la película de El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. El infierno del universo de Dragon Ball es, aparentemente, una zona montañosa ubicada debajo del Camino de la Serpiente. Su característica más distintiva de los mostrados es un estanque sangriento, que, haciendo honor a su nombre, aparentemente se compone de sangre. Este lago más tarde sería semi-congelado por Janemba y usadas para encerrar Goku en la película El Renacer de la Fusión. Goku y Vegeta. A menudo los miembros muertos de las fuerzas especiales Ginyu, y en una ocasión, Cell, fueron eliminados en el estanque sangriento. También hay una aguja de montaña, una montaña espigada, y una cárcel. También está compuesto por otras regiones, como el bosque Yema, que es apreciable en el videojuego Dragon Ball Z, Attack of the Saiyans, y una parte congelada más abajo, que se puede ver en Dragon Ball GT en la saga Super 17. A diferencia de la mayoría de las representaciones del infierno, el infierno del universo de Dragon Ball no se representa como un lugar destinado a torturar a sus habitantes. De hecho, hay incluso un parque de atracciones.
La excepción a esto es visto en Dragon Ball GT, cuando Freezer y Cell envían Goku a un área de hielo por debajo del resto del infierno en el que la guardiana del infierno lo tortura y lo congela. Lo más asombroso de este infierno de Bola del Dragón es su parecido con la Antártida, pues existe en la Antártida esa también hay una aguja de montaña, una montaña espigada. A ese lugar de la Antártida lo llaman Volcán Erebus, y se puede apreciar el parecido con el lugar llamado aguja de montaña de Bola del Dragón. El Erebus, volcán que expertos califican como vista infernal en mundo de hielo. El cráter del monte Erebus simboliza un infierno en la Antártida, según expertos, y lo vinculan estrechamente con antiguos dioses del inframundo. Sin embargo, su conquista recién ocurrió a principios del siglo XX. Imágenes satelitales del Erebus han dejado sorprendidos a muchos analistas que han hecho un repaso por la historia de este enigmático fenómeno visual. Ahí dicen está el dios del inframundo. En 1908, la expedición Nimrod dirigida por Ernest Shackleton consiguió ascender hasta los 3.794 metros de su cráter, que además sigue siendo uno de los pocos lagos de lava activos en todo el mundo. La escalada comenzó el 07 de marzo y ya desde el principio comprendieron que se encontraban en un lugar extraordinario. La base del volcán, aquella morada en la Antártida del terrible dios del inframundo, se hallaba repleta de chimeneas humeantes. Cientos de fumarolas bordean la base del Erebus, dejando un espectáculo geológico único en el mundo. Erebus era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras. Un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con el volcán activo más posicionado en el sur del mundo. Queda por descubrir por qué bajo este hielo donde está el inframundo hay una réplica de los Alpes suizos. Más extraño aún cuando sabes que están llevando hielo de los Alpes a la Antártica. Si se trata de un experimento, investigadores de Italia y Suiza extraerán muestras en otros sitios de los Alpes para llevarlos a la Antártida. Como me recuerda esto a otra historia, esta vez no es Bola del Dragón, esta vez me recuerda a una peli de vampiros. A Drácula, ¿recordáis la escena? El conde decide viajar a Londres, pero este debe realizar el viaje metido en cajones con tierra de Transilvania, ya que debe descansar en la tierra sagrada de su patria. Para alcanzar su destino debe viajar en carruaje hasta un puerto cercano al Bósforo y en barco hasta un puerto hasta la costa sur de Inglaterra. ¿Serán los Alpes suizos la tierra sagrada de la Antártida? O quizás sea al revés. Esto me recuerda a otra serie, ya sé estoy un poco pesado con esto de recordar, pero podría ser el muro de Juego de Tronos, el muro que separa los límites de la Tierra en la Antártida. Y para terminar, ¿no recuerda también este muro a la puerta encontrada por mí en la Antártida? En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Los restos de un ovni en una zona rocosa de la Antártida, demuestra que algo vive en ese lugar que nos quieren ocultar. No sabemos si esos restos de ovni, encontrados en una planicie, son restos de un ovni nazi, o de otros planetas como Marte. Sabemos que los nazis buscaban a los atlantes en la Antártida, así que ese ovni bien podría ser restos de una nave nazi. Unos 100 kilómetros del ovni, podemos observar en Google Earth, una enorme puerta triangular, que parece meterse bajo tierra. Desde el ovni se desplazaron hasta esta puerta, donde he dejado marcado el recorrido que debieron tomar los seres de la nave, hasta llegar a la puerta. Según un estudio, la Atlántida podría encontrarse bajo el hielo de la Antártida. El continente helado podría esconder la mítica ciudad perdida a más de 1 kilómetro bajo su superficie, según una hipótesis basada en un mapa medieval otomano. De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Varios investigadores mencionan que en el lugar se podría encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, según reporta Daily Star. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Al Gore, se conoce como deslizamiento polar.
Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla 1,6 kilómetros de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una carta que envió en 1960 al profesor Alward, en la que le afirmaba que su teoría era correcta. Ahora, teóricos de la conspiración no solo afirman que la hipótesis Abbott sea cierta, sino también que la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en el continente helado. En 2013, Googlear mostró imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Incluso decían que Adolf Hitler sabía de esta civilización bajo el hielo, y construyó supuestamente una base secreta sobre sus ruinas, según una antigua teoría conspirativa que volvió a circular luego que se encontrara un puesto de observación nazi en el Ártico ruso el pasado mes octubre. La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 AC, en ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses. De haber existido en la realidad, las fechas coinciden con la hipótesis del profesor Alward. ¿Está la Atlántida ubicada a varios kilómetros bajo el hielo de la Antártida? En 1958, el historiador Charles Abbott propuso su teoría del cambio de los polos. Según esta hipótesis, los movimientos de la corteza terrestre hicieron posible que grandes áreas del continente antártico estuvieran libres de hielo hace unos 12.000 años. Años después, numerosos investigadores y autores sugieren que la hipótesis del historiador no solo es verdadera, sino que a la luz de esta información, es posible afirmar que el continente perdido de la Atlántida se encuentra oculto debajo de gruesas capas de hielo en el continente de la Antártida. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, todavía no ha sido identificado, se ha descrito como una isla. Curiosamente, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. ¿Y si había una conexión extraña entre la Atlántida, Aztlán y el continente helado de la Antártida? Aztlán es el legendario hogar ancestral de los aztecas. Este lugar legendario se menciona en numerosas fuentes etnohistóricas que datan de miles de años atrás. Hoy en día, los expertos no están seguros de si Aztlán era real, o si el lugar es puramente mítico o representa una realidad histórica. Sin embargo, muchos investigadores están de acuerdo en que Aztlán no era un mito, y para encontrarlo, necesitamos escuchar lo que los antiguos trataban de decirnos. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras que existen numerosas interpretaciones del significado de Aztlán, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. Otros creen que la palabra Aztlán significa la tierra al norte. Sin embargo, el verdadero significado es muy debatido. Aunque Aztlán todavía no ha sido identificado físicamente por los estudiosos, se ha descrito como una isla. Una pintura interesante creada por un desconocido azteca del siglo XVI y que se encuentra en el Códice Borurini ilustra cómo los antiguos aztecas parten en un barco desde Aztlán hacia su nuevo hogar, Teotihuacán. Pero ¿y si Aztlán y la Antártida están conectados de alguna manera? ¿Qué pasa si hay más en la Antártida de lo que actualmente estamos conscientes? Desde el descubrimiento de la Antártida, investigadores, aventureros y científicos se han preguntado qué es lo que el continente helado puede esconder debajo de sus gruesas capas de hielo. Curiosamente, los expertos han descubierto recientemente, utilizando el método de citas del Dr. W. D. Urry, de la institución Carnegie en Washington D.C., que los ríos de la Antártida, fuentes de depósitos finamente dispersos, fluían como se muestra en el mapa de Orontius Finaeus, hace unos 6.000 años. Aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, los sedimentos glaciares comenzaron a acumularse. Sin embargo, el mapa de Orontius Finaeus es solo uno de los muchos mapas antiguos que indican la historia como sabemos que puede haber sido presentada a nosotros incorrectamente. Mirando el antiguo mapa de Piri Reis, que es básicamente una colección de mapas mucho más antiguos, vemos que la gente de Mar Antigua conocía la Antártida hace cientos o miles de años atrás.
Estos antiguos mapas parecen sugerir la posibilidad de que en el pasado cercano, la Antártida pudo ser mucho más diferente de lo que es ahora. Y si la búsqueda de Atlantis y Aztlán es la misma que muchos autores e investigadores han argumentado en el pasado, ¿y si Aztlán y la Atlántida son los mismos, y todos están conectados al continente helado de la Antártida? A pesar de que Platón fue el primero en postular la existencia de la ciudad en el continente perdido de la Atlántida, debemos entender que muchas leyendas nativas americanas son una reminiscencia de lo que Platón sostuvo en el pasado lejano, reforzando la sospecha de que la Atlántida podría haber existido en la Tierra y no era solo un mito o creación de Platón. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas por grandes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todos ellos cuentan una historia similar de una civilización una vez caída que existía en el pasado lejano. En Centroamérica, la antigua cultura vivía en Aztlán. Según las leyendas, Aztlán se localizó al sur, en una isla blanca y pereció sin advertencia como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores sostienen que Aztlán significa lugar de blancura. Es por eso que comúnmente se ha conectado con la Atlántida y la Antártida, lo que sugiere que Aztlán podría haber sido la mítica Atlántida, el lugar mítico situado al sur. Se dice que después de los eventos catastróficos, los supervivientes de la Atlántida huyeron a diferentes continentes donde su civilización antigua se fusionó con los demás y desapareció. Si nos fijamos en la historia de la Antártida, aprenderemos que la Antártida no siempre se encuentra donde está hoy. De hecho, en un pasado lejano, el continente de la Antártida no estaba situado en el Polo Sur, sino en algún lugar entre el ecuador de nuestro planeta. Esto significa que la Antártida se localizó más al norte y experimentó un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques y habitado por varias formas de vida antigua. El ovni mostrado por Mien-Googleart, y la puerta que parece estar adentrándose en el hielo, podría demostrar que fuera lo que fuera que llegó en ese ovni, salieron del ovni y marcharon hacia la puerta, donde quién sabe quizás esté la ciudad de los Atlantes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta La Tierra Hueca, impresionante revelación. Imágenes del Google Earth tomadas por mí de entradas a la Tierra Hueca. Dejo muestras de mis imágenes y muestras de cómo se supone serían esas entradas según escritores y científicos. En el curso de mis investigaciones di con uno de los hitos literarios relacionados con la teoría de la Tierra Hueca y la existencia de los intraterrestres. La novela de Coming Race, traducida de 1000 maneras al castellano. La raza que vendrá es una de las más comunes, escrita en 1871 por el británico Edward Bulwer-Lytton. En ella, un ingeniero anónimo encuentra por accidente una civilización oculta bajo la corteza terrestre. Esta raza fabulosa recibe el nombre de Brill ya pues utiliza una energía de desconocido origen llamada Brill. Atentos amigos de Supercrack Estrella a esto que diré a continuación, porque los nazis quizás y digo quizás, ya creían en la Tierra plana. La teoría sobre la Tierra hueca que más prosperó en la Alemania nazi no fue la de la Tierra convexa, es decir, la que asevera que nuestro planeta cobija enormes extensiones cavernosas bajo su corteza y que en ellas habitan los intraterrestres, sino la de la Tierra cóncava o LR, según la cual somos nosotros los que vivimos en el interior de la Tierra, pues esta es una esfera hueca que alberga un cosmos dentro de sí, un sol, una luna y una serie de cuerpos gaseosos y luminiscentes a los que llamamos estrellas. Willy Ley relataba en su ensayo que estas alocadas ideas propugnadas por Peter Bender y sus seguidores llegaron a ser tan influyentes que interfirieron con nuestra realidad en al menos 2 ocasiones. ¿Puede ser la Tierra hueca y plana? La Tierra es un disco con el círculo polar ártico en el centro y con un muro de hielo de 150 metros alrededor del borde en la Antártida. El día y la noche terrestre en la Tierra plana se explica debido a que el Sol y la Luna son esferas que miden 51 kilómetros, moviéndose en los círculos a 4.828 kilómetros por encima del plano de la Tierra. A medida de que el Sol se mueve más lejos, se contrae hasta que ya no es capaz de ser visto. El mismo fenómeno ocurre con las estrellas para causar su movimiento, moviéndose en un plano de hasta 4.989 kilómetros. Igual que unos focos, estas esferas celestes iluminan las diferentes partes del planeta en un ciclo de 24 horas. En la Tierra plana también hay una invisible antiluna que oscurece la luna durante los eclipses lunares.
Si nunca has escuchado hablar de la teoría de la Tierra hueca o Hollow Earth, te estás perdiendo de algo importante. Ahora, imagina la Tierra como si fuese solo una cáscara que en su interior alberga un pequeño sol. Esta Tierra daría una vuelta hacia su lado interior a través de agujeros ubicados en ambos polos del planeta, como se ve en algunas de las ilustraciones que te mostramos. Además de ser una teoría interesante, cuenta con una rica historia de conspiración, vida extraterrestre, religión y algunos datos científicos que apoyan su existencia. ¿Quieres saber más sobre la teoría de la Tierra hueca? Continúa leyendo entonces. Hipótesis de la Tierra hueca. Aquellos que defienden la teoría de la Tierra hueca decretan que existe un sol interno cubierto por el manto terrestre y que, al igual que en la cubierta exterior, en la capa interior se dan las condiciones favorables para que haya vida. Para llegar a la capa interior de la Tierra hueca existen diferentes caminos y túneles a lo largo y ancho de la superficie, sin embargo, dos grandes aberturas dispuestas en cada uno de los polos permitirían una vía rápida de entrada y salida de aquello que se vive en su interior. Y hablando de lo que hay allí dentro, los más revolucionarios o anticonspirativos suponen que existe una raza alienígena viviendo en el interior de nuestro planeta, a veces asociado con la teoría de los Anunnaki o reptilianos. Sumado a esto también se dice que existe una fauna y flora ancestral escondida en la parte inversa de la Tierra y que nuestros primeros ancestros emergieron de dicha zona interior enviados por las razas superiores. Recuerda mi video Supercrack Estrella donde hablaba de cómo esta raza salió de la Tierra hueca y fundó una colonia primero en Egipto, luego en Roma, y por último Inglaterra y los Estados Unidos. La verdad es que esta Tierra hueca tiene mucho de infierno. UN mundo con sus propias leyes y reglas. Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. ¿Dónde se ubica el infierno? Los cátaros lo tenían tan claro, la tierra es el infierno, y la materia nuestra prisión. Porque solo así se puede entender que el mundo sea tan imperfecto y doloroso. Los cátaros, aquel pueblo que hacia el año 1181 vivían un poco apartados del mundo. Quemados vivos por el Vaticano, por herejes, porque como se podía decir que Satanás gobierna sobre la tierra. Y que la materia era nuestra realidad Matrix, nuestra prisión Matrix. Los cátaros, ese pueblo que buscaba la perfección aquí en la tierra para poder dar ese paso hacia un cielo. Y mientras tanto tocaba reencarnarse una y otra vez, hasta llegar al Ser Supremo. Me pregunto cuántas veces ya habré pasado por este trámite, me siento tan viejo, sabio de una sabiduría que se lo implica haber vivido en este planeta de más dolor que placer. Como materia que somos estamos destinados a morir, pero en nuestra mano está hacer que esta vida sea la más correcta, para poder salir de esta realidad Matrix. Los cátaros consideraban a la Iglesia de Roma, desorientada y perdida en su primitiva esencia, con que los primeros cristianos vivían su fe, con sencillez, pobreza y humanismo, que según los cátaros, había perdido en gran manera, convirtiéndose en una religión, prepotente, intransigente, cuyos fieles vivían en continuo temor al castigo divino por cualquier falta o desvío de sus actos, que pudiera reportarles la condenación de sus almas. Estaban los cristianos obligados bajo pena de excomunión, obediencia ciega hacia los dogmas que la Iglesia consideraba inamovibles. El catarismo era una religión monoteísta, que no obstante, creía en los dos principios fundamentales, el bien y el mal. El primero correspondía a la parte espiritual de la persona, y el segundo constituía la parte física que el diablo intentaba dominar. Esta dualidad estaba siempre en constante lucha, hasta que la muerte con la destrucción del cuerpo, se liberaba del demonio definitivamente. Por ello los fieles nunca la temían, aún bajo los más terribles sufrimientos. Descubra dónde se ubica el infierno. Quizá ya escuchaste diversas afirmaciones sobre el infierno. Algunos dicen que es aquí mismo en la tierra, otros dicen que después de la muerte todo se acaba, otro grupo alega que es un lugar de placeres y que reinarán con Lucifer, y aún otros que es su propio matrimonio, etc. Pero tenemos pruebas de que realmente existe. Además, podemos saber dónde está ubicado. ¿Quieres saber? Supercrack Estrella mostrará que en verdad los cátaros sabían algo. Porque desde el mismo día de nuestra existencia, la vida es un poco, ¿cómo decirlo? Si yo creo que esto es el infierno y la materia que rodea todo una puñeta, que termina por dejarnos hechos unos harapos en la vejez. Pero ¿dónde está el infierno? ¿Por qué no lo vemos? ¿Dónde está ubicado el infierno, realmente?
Antes de responder a esta interesante e importante pregunta, primero necesitamos entender la ubicación del infierno y cómo está formado el planeta Tierra. El planeta Tierra posee 3 capas internas, y se parece, en efecto, a una cebolla. De fuera hacia adentro. 1. La costra. Posee entre 10 y 70 kilómetros de espesura. 2. El manto. Se divide en manto inferior y manto superior. Se compone de silicios y silicatos. Su profundidad es de 3000 kilómetros, y allí abunda el hierro. 3. El núcleo. A 6000 kilómetros hallamos el núcleo del planeta o endosfera, allí existe un yacimiento gigantesco de acero derretido a 11.000 grados centígrados. Es un campo sólido y se halla rodeado de hierro derretido. Es un lugar turbulento y sus aguas forman el campo magnético de la Tierra. Según la ciencia, si perforamos la Tierra veremos que cada 100 pies de profundidad, la temperatura sube 1 grado centígrado. Los científicos sostienen que lo máximo que se perfora la corteza terrestre es de 30.000 metros, es decir 30 kilómetros. Más allá de eso, las 4000 atmósferas de presión pulverizan todo instrumento introducido en la corteza terrestre debido al excesivo calor. Hace aproximadamente 2500 años antes de Cristo, el sabio Job describe de manera impresionante, cuando no existían ni instrumentos capaces de analizar esos datos, que el fuego y el calor en el centro de la tierra eran incandescentes. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Job 28, 5. Las sombras, algunos manuscritos añaden. Sombras aterradas, tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, Dios, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga a la tierra sobre nada. Job 26, 5, 7. Estos datos científicos y serios en cuanto a su investigación, los aporta el paleomagnetismo, que en base a sismógrafos analiza los datos obtenidos, que demuestran que el centro de la Tierra está lleno de fuego incandescente que no precisamente proviene del Sol, sino que son parte del mismo campo magnético del planeta. El paleomagnetismo es, por así decirlo, una tomografía que se le hace al planeta y permite escuchar y analizar los sonidos de las placas tectónicas o masas de tierra que se desplazan internamente en el planeta, y además estudia las fuerzas orogénicas que dan lugar a la formación de las cadenas montañosas. La perforación más profunda que se realizó fue en Bavaria, a fines del año 2000 y alcanzó los 20 kilómetros. Mientras que los rusos llegaron a solo 11 kilómetros. Lo sorprendente de esta excavación es que oyeron gritos desgarradores e incesantes de miles de almas clamando misericordia. Tales datos son de dominio público y esas grabaciones son accesibles por la internet, buscando sonidos o gritos del infierno. También en YouTube, busque por esos títulos. La pregunta lógica que surge ahora en ustedes, mis estimados lectores, es: ¿por qué tenemos que estudiar la geología y relacionarla con el tema del infierno? La respuesta es sencilla y contundente al mismo tiempo, porque el lugar de condenación llamado infierno, y del cual estudiaremos en detalle, se halla ubicado exactamente allí, en el centro de la Tierra. El lugar de tormento se halla debajo de la Tierra a 6000 kilómetros de profundidad. Si amigos de Supercrack estrella la distancia que habría más o menos entre Madrid y Moscú, pero bajo tierra, ahí está el jodido infierno, más que posiblemente bajo el hielo de la Antártida. Donde hay una copia de los Alpes suizos bajo este infierno, que nos controla. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Job 11, 18. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Amós 9, 2. Como aclaración, la palabra Seol está en el idioma hebreo, Sheol, que significa lugar de los muertos. Aparece 65 veces en el original del Antiguo Testamento. Ahora, pon atención, en el Seol, que es el lugar invisible de los muertos, existen 2 compartimientos. El lugar de los salvados, que era llamado de seno de Abraham, y el lugar de los perdidos, el infierno, que en griego es la palabra Hades. Y podemos ver una ilustración de eso en la historia del rico y del Lázaro. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo:
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima, abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que son las escrituras. Óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16, 22, 31. En este texto se percibe que los 5 sentidos están funcionando muy bien allí en el infierno. El rico puede ver a Lázaro y a todo lo que le rodea. El rico puede sentir el fuego que lo atormenta y también cómo desearía que una gota de agua pudiera tocar su lengua. Allí él puede conversar y escuchar lo que ruega a Abraham y lo que le contesta. Fuera eso, también él recuerda y tiene memoria de su vida, cuando aún estaba sobre la faz de la tierra con sus hermanos. El rico allí tiene voluntad, deseo de salir de allí, deseo que alguien le hable a sus hermanos, a su familia. ¿Puedes detenerte a pensar cuántos estarán ahora, en este mismo momento, haciendo lo mismo que el hombre rico? Piensa en cuántas personas al día mueren. Y la verdad es que la gran mayoría termina en este lugar de tormento. Entonces, el Seol tenía los 2 lugares, el seno de Abraham y el Hades. Algunas veces también la Biblia traduce la palabra Seol por Hades. Pero el seno de Abraham, o al lado de Abraham, se llamaba así hasta antes de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó de los muertos, ya no estarían más en el seno de Abraham, sino con Jesús mismo en el paraíso. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1, 23. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 2 Cor 5, 8. Entonces, cuando Jesús murió, ¿fue al Seol? Sí, fue, porque murió. Pero él no podía quedarse allí porque él no pecó, y otro detalle, porque era Dios mismo hecho hombre. Por eso, la muerte no tenía poder sobre él. Jesús fue allá, tomó las llaves de la muerte y del infierno, y después de 3 días, resucitó. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al infierno. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. Jesús respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39 minutos, 40 segundos. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 4, 8, 10. Las almas de algunos justos salieron del seno de Abraham en el momento de la muerte de Jesús y, tras su resurrección, fueron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, para testificar la victoria del Mesías sobre la muerte y el sepulcro. Mateo 27, 51, 55. Yo soy, el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 18. En 1 Pedro 3, 18, 20 y Hebreos 2, 14, 16 también explican qué cosas más Jesús hizo en el Hades, antes de su resurrección. Después de ver tantos textos claros sobre la existencia del infierno, no entiendo cómo un grupo sectario, llamado Testigos de Jehová y otros grupos más, aún pueden salir de casa en casa, predicando la gran mentira de que no existe el infierno. Ni todos los que llevan una Biblia debajo del brazo realmente creen en ella. Es muy serio decir que no hay infierno. Los que llegan a la conclusión de que no hay infierno o que la vida acaba en la tumba fallan al entender el verdadero concepto bíblico acerca de la muerte, del pecado y de la justicia de Dios. Ello es pretender desconocer deliberadamente lo grave que es el pecado y la rebelión ante los ojos de un Dios santo y justo. Dios es amor, lo cual también implica castigar al que es rebelde y hacer justicia. Bueno amigos de Supercrack Estrella, espero que toméis este video a bien, y si el video te gustó pulgar arriba.